Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa y a 9 funcionarios más. De nuevo, el narcotráfico vuelve a enfrentar a Estados Unidos con México. Washington acusa a un importante gobernador, el de Sinaloa, de connivencia con los narcos y pide su extradición. De operar como aliados políticos del cártel de Sinaloa. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York no señaló a un mando medio ni a un operador de poca monta. Puso en el centro de la acusación a Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones del Estado mexicano de Sinaloa, y lo vinculó directamente con los Chapitos, la facción del cártel liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Junto a él aparecen 9 nombres más, policías, exsecretarios de seguridad y un senador de la República. Y este caso sigue completamente abierto. A día de hoy, 17 de agosto de 2026, ninguno de los 10 acusados ha sido extraditado y el conflicto diplomático entre México y Estados Unidos por este expediente continúa creciendo. Según la acusación estadounidense, Rocha Moya se reunió con los hijos de El Chapo antes de las elecciones de 2021, cuando todavía era candidato a gobernador. Los fiscales sostienen que, en ese encuentro, prometió designar funcionarios de seguridad favorables a las operaciones del cártel a cambio de apoyo para ganar la elección. El documento judicial va más allá. Asegura que integrantes del cártel de Sinaloa sustrajeron urnas e intimidaron a rivales políticos para asegurar su triunfo. Son señalamientos de la Fiscalía estadounidense, no hechos probados ante un tribunal, pero forman parte de una acusación federal formal, presentada con nombre, cargo y expediente. No es una acusación pequeña ni aislada. El expediente central, identificado como S923CR, describe una estructura de protección que habría funcionado durante años dentro del propio gobierno estatal. Uno de los señalados, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aparece como pieza clave del caso. Según los fiscales, Mérida heredó un puesto y un alias dentro de la nómina del cártel. Le llamaban R1 y habría recibido alrededor de 300,000 pesos mensuales, unos $16,700, a cambio de dejar operar libremente a la organización. El documento judicial detalla que su designación al frente de la Policía de Investigación fue aprobada, según los fiscales, por el propio gobernador Rocha Moya, con el visto bueno explícito de los líderes de los Chapitos. Ahí está el problema para el gobierno mexicano, porque no se trata solo de un policía corrupto en un municipio pequeño. Se trata, según la Fiscalía estadounidense, de un sistema completo: liberación de detenidos vinculados al narcotráfico, protección de cargamentos de droga en tránsito hacia Estados Unidos y apoyo directo del cártel para localizar y eliminar a sus enemigos. Todo esto, de acuerdo con el documento judicial, habría ocurrido con la participación o el conocimiento de figuras que hoy siguen siendo parte del aparato político de Sinaloa. Mérida se entregó a las autoridades estadounidenses en Arizona el 11 de mayo, fue trasladado a una cárcel de Brooklyn y se declaró no culpable ante el tribunal. Es, hasta ahora, el único de los 10 acusados que ha comparecido físicamente ante la justicia de Estados Unidos. El caso no se detiene en el gobernador y su exsecretario de Seguridad. Entre los 10 señalados también figura un senador en funciones, Enrique Insunza Cázares. Su inclusión eleva el caso de un asunto estatal a un problema que golpea directamente al Congreso mexicano y, por extensión, al partido gobernante, Morena. Varios de los acusados pertenecen o han pertenecido a esa fuerza política, lo que ha puesto a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición incómoda justo cuando la relación entre México y Washington atraviesa uno de sus momentos más tensos en años recientes. 2 días después de conocerse la acusación, Rocha Moya pidió licencia temporal al cargo. El Congreso de Sinaloa aprobó la solicitud al día siguiente y designó a Geraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. Desde entonces, Sinaloa tiene 2 figuras al frente de su historia política reciente, una que gobierna desde Culiacán y otra que, según la Fiscalía de Estados Unidos, debería estar respondiendo ante un tribunal en Nueva York. Pero aquí aparece la pieza que más ha alargado este conflicto. Estados Unidos pidió formalmente la detención provisional de Rocha Moya con fines de extradición. México, sin embargo, no ha ejecutado esa solicitud. La Cancillería mexicana sostuvo desde el inicio que la documentación recibida de la embajada estadounidense no contenía elementos de prueba suficientes para determinar responsabilidades, y esa postura se ha mantenido durante meses. La propia presidenta Sheinbaum lo confirmó apenas el pasado 11 de agosto, cuando fue cuestionada directamente sobre el estado del expediente en su conferencia matutina. Su respuesta fue tajante: Estados Unidos no ha enviado la información de detención urgente para extradición. No ha enviado, dijo, ninguna información adicional desde que se hizo pública la acusación. Ahí está la fricción real detrás del titular, porque no es que México se niegue a actuar.
es que según el propio gobierno mexicano, Washington acusó públicamente al gobernador de un estado completo sin entregar después el expediente probatorio necesario para procesar una extradición bajo el estándar legal mexicano. La Fiscalía General de la República ha insistido en que, con la información disponible, no existen elementos suficientes para ejecutar una detención. Mientras tanto, Rocha Moya permanece separado del cargo por decisión propia, no por una orden judicial ni por instrucción del gobierno federal, según ha explicado la propia Sheinbaum. Él mismo declaró, al pedir la licencia, que podía ver de frente a su pueblo y a su familia porque nunca los había traicionado y que lo demostraría cuando las instituciones de justicia del país lo requirieran. Es, hasta el momento, su respuesta pública más directa frente a las acusaciones. Han pasado ya más de 100 días desde esa licencia, y el expediente sigue exactamente donde estaba en mayo, sin extradición, sin nuevas pruebas presentadas por Washington y sin que Rocha Moya haya regresado a su cargo. Algunos legisladores de oposición, encabezados por el coordinador de senadores del PAN, Ricardo Anaya, han exigido algo más contundente: la detención inmediata del gobernador con licencia, el inicio de un juicio político en su contra y hasta la declaratoria de desaparición de poderes en Sinaloa. Anaya ha llegado a describir lo ocurrido como evidencia de que existen vínculos entre el partido gobernante y el crimen organizado, una acusación política de gran calado que el propio Morena rechaza. La dirigencia nacional del partido ha respondido que no habrá ninguna expulsión mientras Estados Unidos no presente pruebas concretas que sustenten los señalamientos. Si quieres seguir de cerca este tipo de casos mientras se resuelven en tiempo real, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si crees que México debería extraditar al gobernador, aunque Estados Unidos no entregue todavía el expediente completo. Y seguimos con la historia. Este caso no ocurre en el vacío. Se produce en uno de los momentos más tensos de la relación bilateral de seguridad entre ambos países. Apenas semanas antes de conocerse la acusación contra Rocha Moya, murieron 2 agentes de la CIA en un operativo realizado en Chihuahua, un episodio que aumentó la presión de Washington sobre el gobierno mexicano para intensificar las acciones contra los cárteles. El propio presidente Donald Trump ha planteado abiertamente la posibilidad de que fuerzas estadounidenses realicen operaciones dentro de territorio mexicano, algo que Sheinbaum ha rechazado de manera reiterada por considerarlo una violación directa a la soberanía nacional del país. En la administración municipal de Veracruz, en ese contexto, la acusación contra el gobernador de Sinaloa no solo es un caso judicial individual, es una pieza más dentro de una disputa mucho más amplia sobre quién controla la narrativa de la lucha contra el narcotráfico en la región. Y todavía hay un elemento que conecta este caso con la historia reciente de Sinaloa de una forma incómoda. Meses antes de que se conociera la acusación, circuló una carta atribuida al abogado de Ismael El Mayo Zambada, en la que se relataba que su cliente había sido presuntamente emboscado durante una reunión con el propio Rocha Moya, un encuentro al que también habría asistido Héctor Melesio Cuen Ojeda, dirigente que terminó asesinado poco después. Ese episodio, ocurrido en el marco de un conflicto interno por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya había puesto el nombre del gobernador bajo sospecha antes de que llegara la acusación formal de abril. No es una prueba judicial dentro del expediente estadounidense, pero ayuda a entender por qué, para buena parte de la opinión pública mexicana, esta acusación no llegó como una sorpresa completa. La pregunta que queda abierta es, ¿qué pasaría si finalmente se ejecuta la extradición? Si Rocha Moya llegara a ser trasladado a Estados Unidos y declarado culpable de los cargos que enfrenta, entre ellos conspiración para el tráfico de estupefacientes y posesión ilegal de armas, podría enfrentar una pena que va de los 40 años de prisión hasta la cadena perpetua. Sería, además, el primer gobernador mexicano en funciones extraditado a Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, un precedente sin comparación reciente en la historia política del país. Por eso el caso se sigue con tanta atención tanto en Culiacán como en Washington. No se trata únicamente del futuro judicial de un hombre, sino de un posible punto de quiebre en la manera en que Estados Unidos decide perseguir a funcionarios mexicanos señalados por sus vínculos con el narcotráfico. Mientras tanto, la vida política de Sinaloa sigue su curso con una gobernadora interina al frente y una carrera electoral ya en marcha para definir quién buscará la candidatura de Morena rumbo a la siguiente contienda estatal. Entre los nombres que suenan, aparece la senadora con licencia Imelda Castro, señalada por varias encuestas como la favorita, seguida de cerca por otra figura identificada con el propio Rocha Moya. Es decir, incluso mientras el caso judicial sigue sin resolverse en Nueva York, la maquinaria política de Sinaloa ya se mueve pensando en lo que viene después.
casi como si diera por hecho que el gobernador, con licencia, no va a regresar al cargo. Esa es, quizás, la señal más reveladora de todo este proceso. Porque más allá de lo que diga oficialmente el gobierno mexicano sobre la falta de pruebas y más allá de la insistencia de Sheinbaum en que Washington no ha entregado el expediente completo, la política interna de Sinaloa ya empezó a organizarse para un escenario sin Rocha Moya. Eso no confirma su culpabilidad, que sigue siendo, jurídicamente, solo una acusación, pero sí confirma que el daño político ya está hecho, independientemente de cómo termine el proceso judicial en Estados Unidos. El expediente sigue abierto. La extradición sigue sin resolverse. Y el conflicto entre México y Estados Unidos por este caso, lejos de cerrarse, parece apenas estar entrando en su fase más decisiva. Si este caso te parece tan grave como a mí, suscríbete para seguir la cobertura en cuanto haya movimientos judiciales nuevos. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que México debería proceder con la extradición, aunque Estados Unidos no entregue todavía pruebas completas? ¿O te parece razonable que el gobierno mexicano exija ese expediente antes de actuar contra su propio gobernador? Nos leemos ahí abajo y seguimos informando en cuanto haya una respuesta oficial de cualquiera de los dos gobiernos.